Bienvenidos a Primero de Wrestling, soy Pablo Rap y como ya va haciendo fresquete, hoy vamos a entrar en calor hablando de Hit, y no me refiero al programa de WWE. Bueno, hechos ya los chistes malos, el Hit en la lucha libre hace referencia a la reacción del público ante un luchador en concreto. Aunque se usa en diferentes contextos, normalmente se refiere a una reacción negativa. Y para hablar de este tema, hoy vamos a charlar un rato con el luchador de Tyrese Wrestling, Enriquecido. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Antes de todo, me gusta empezar por el tema de promoción. Ya he mencionado Tyrese. Me gustaría también que aprovecharas ese momentito para mencionar tu canal de Twitch o lo que tengas ahí guay, porque lo aprovecho. Y bueno, pues a mí me podéis encontrar por Twitter, Instagram, buscando Enriquecido12 y en Twitch Enriquecido127, porque el 12 no me dejaba ponerlo. Así que eso, poco más. También tengo en YouTube un par de vídeos de hace un año, también relacionados con el wrestling y demás. Si queréis echarle un ojo, pues ahí estamos. Lo primero, antes de nada, como acabo de decir hace un momentito, tu nombre de luchador es Enriquecido. Y la verdad es que, sinceramente, no sé si lo odio o me encanta. Entonces, tampoco es que yo esté para dar lecciones sobre nombres de luchador, precisamente. La cosa es que es muy llamativo, entonces te quería preguntar cómo se te ocurrió, si tiene algún significado, simplemente es una broma o que te gusta el nombre, ¿de dónde viene? Sí, esto fue de hace ya muchísimos años. Me empecé a poner este nombre en, pues eso, en nicks de videojuegos, redes sociales, etcétera. También mis amigos me empezaban a llamar así, tal y cual, juegos de palabras con Enrique y demás. Y creo que está guay, no sé, me representa bastante y cuando me tocó debutar, pues dije, pues vamos a tirar con este nombre, ¿para qué voy a inventarme nada o pensar nada? Y pues así, estamos. Bueno, antes de empezar, de meternos en lo que es el tema del programa en sí, quería preguntarte también con todo lo que estáis haciendo ahora en Tyrese y lo que es empezar de la nada, de donde no hay wrestling, o sea, no es como en otros sitios de España que ha habido antepromociones, tal, lo que es en Valencia como tal, antes de Tyrese, eso era campo. Entonces, pues te quería preguntar cómo vais eso, cómo va yendo esos primeros shows, cómo estáis tirando adelante, qué tal va a nivel de alumnos, de asistencia, cómo va la cosa, que me expliques un poquito, Pues que me interesa porque no conozco, no he ido nunca y me interesa. sí, la verdad es que esto daría para un programa entero, pero a intentar ser breves. La verdad es que no nos podemos quejar, nos está yendo muy bien. Empezamos a lo que es entrenar poco más de un año y encima nos pilló el COVID y todo eso, entonces fue complicado. Y empezamos en un gimnasio con un tatami sin nada y bueno, pues hacíamos lo que podíamos, lo más básico, íbamos enseñando a los pocos asistentes que teníamos y nada, poco a poco fue cambiando la cosa y bueno, por suerte tuvimos mucha ayuda, sobre todo por parte de la gente de Resist, que siempre se han portado increíblemente bien con nosotros. Y nada, eso, nos ayudaron y tal y cual hasta que llegó el punto de que ni siquiera llevábamos un año en el gimnasio y ya empezamos a buscar nuestro local propio, teníamos un ring y eso, claro, eso ayuda un montón porque una vez tienes un ring pues todo cambia para bien. Y eso, y hemos empezado ahora a hacer nuestros dark shows para que la gente se vaya soltando, que el público nos vaya conociendo un poco, pues tener un poco también de material audiovisual y demás. Y está yendo bastante guay con la tontería. Hemos hecho ya unos shows con unas carteleras que son una locura, con gente de toda España que se vienen aquí a luchar, que nos escriben diciendo que quieren formar parte de esto, que no sé, mola mucho. La cantidad de alumnos y alumnas está aumentando y eso también es algo muy positivo. Y ahí estamos dándolo todo e intentando mejorar en todo lo que se pueda. Has mencionado además que eso, que comienza todo en mitad de la pandemia, que os ha pasado a vosotros y también a otras escuelas de España. Me parece un meritazo que en el momento en el que está todo el mundo diciendo se ha ido toda la mierda, precisamente, coño, que florecen en otras partes de España y va guay. Y también te quería preguntar, porque tú, tengo entendido, no estoy seguro, que tú tenías experiencia previa antes de Tyrese, si no me equivoco, habías entrenado antes en Reino Unido y tal, y también quería preguntarte por esa experiencia.
efectivamente. Yo esto del wrestling lo empecé un poco de casualidad, porque yo estuve un año viviendo en UK en 2017-2018 y un poco así como de rebote me acabé apuntando a nada más y nada menos que Fight Club. Y ahí es donde empecé de cero, sin tener ni idea de nada, sin saber hacer nada, sin tener ningún tipo de background atlético de nada, y ahí empecé a aprender todo desde lo básico. Siempre me acogieron súper bien, siempre me trataron súper bien, rodeado de gente, pues eso, que en mi vida me imaginaba. Y fue una experiencia espectacular porque no solo fue los entrenamientos en sí, sino formar parte del staff, de la ring crew a la hora de organizar shows, ver cómo montaban todo, cómo venían luchadores de todo el mundo. No sé, fueron muchas cosas de las que más o menos medida pude aprender. Y a día de hoy trato de plasmar eso un poco en Tairis también, tanto el funcionamiento de los entrenamientos como de a la hora de organizar cosas, etcétera, etcétera. Y la verdad es que es una experiencia que recuerdo de manera muy, muy melancólica, por así decirlo, y de la que estoy bastante contento de haber podido vivir. Pues sí, normal. Fight Club, si no me equivoco también, es la que el dueño es Trent Seven, ¿no? O era, no lo sé si sigue siendo. Sí, pero sí. creo que era una de... Porque además Sí, eso, efectivamente. por las fechas que has dicho y por la empresa que es, estuviste en una época de casualidad donde todavía el wrestling británico estaba muy a tope, ¿no? Como que muchos de los luchadores que ahora lo están petando en las indies estaban pululando por ahí esa época, aunque no eran tan conocidos como Exacto, ahora, ¿no? sí, fue la época dorada de cuando los primeros NXT UK, que se hizo este torneo que ganó Tyler Bate y demás, fue en esa época. Y claro, yo todo eso lo viví porque toda la escena independiente de UK tenía un nivel de locura. O sea, un gran porcentaje de lo que es ahora All Elite Wrestling, por ejemplo, estaba allí luchando, y eso mola un montón, o dando seminarios o lo que sea, y yo qué sé, eso de ahí pues son experiencias que te marcan y de las que puedes aprender mucho. Bueno, este programa no deja de ser un poquito también una excusa para hacer una especie de segunda parte del primero que hicimos hablando sobre Heels con Noah Striker. Y una cosa que quizás se me pasó tratar en el programa es, a ver cómo lo explico, el aprender a recibir odio. Y me pongo de ejemplo, por ejemplo, es un tema que han tratado en las series de wrestling en Glow o en Heels, donde las personas ajenas al wrestling, cuando tienen como cierta reticencia porque, o sea, que te abucheen en el wrestling es un poco como que te abucheen en el fútbol, no es simplemente que te digan bu, es que te pueden decir algo físico que no te guste, o sea, normalmente Sí, sí. a los que somos fans y nos ponemos a entrenar a lo mejor no nos pasa tanto, pero a una persona que es ajena, lo mismo no le parece muy bonito subirse a un sitio público donde mucha gente le insulte. Y entonces, claro, no sé si a ti te ha pasado eso, conoces algún caso cercano o lo has pensado alguna vez. Pues hilando con lo que estábamos hablando, se me ha venido justo a la cabeza. Por ejemplo, los shows de Fight Club, cuando Jordan Devlin aparecía en escena, aquello era un nido de abucheos increíble, insultos de cabezón por todas partes, cánticos de canciones famosas cambiándole las letras para llamarle cabezón de la manera más ingeniosa posible. O sea, todo el público, todo el foco estaba como centrado en meterse con la cabeza de Jordan Devlin. Y eso a mí al principio fue algo que me impactó, pero luego, claro, incluso lo estás como deseando, ¿no? Que llegue ese momento, te unes a ello, lo disfrutas. Y alguna vez que tuve conmigo en el show gente que a lo mejor no estaba tan metida en el wrestling, o que compañeros míos que a lo mejor no lo conocían tan de cerca, como que les impactaba en plan de ¿por qué la gente insulta a este chico? ¿Qué ha hecho tal? Y eso es un poco parte de la magia también, del mundillo, de a lo que salimos a jugar cuando salimos al ring, esas cosas con el público, no sé, a mí me gusta mucho. Pero entiendo eso, que si no
no sabes de qué va esto, pues te choque que la gente abuchee a alguien o lo insulte o algo de eso. ¿Y tú tenías claro a la hora de cuando empiezas a entrenar, a lo mejor no, pero más adelante, tuviste claro yo quiero hacer este papel o dudaste más, viste que se te daba mejor una cosa o la otra o cómo fue en tu caso? Bueno, yo tuve, dudas en general. Yo sinceramente no me veía nunca debutando o poniéndome frente al público o algo de eso, simplemente porque no era algo que yo me visualizase haciéndolo. O sea, entonces cuando me llamaron para debutar y me dijeron tal, fue como, hostia, que esto va en serio, que tengo que hacerlo, ¿sabes? Y, y siempre como que me sale más natural el tema de ser heel por las cosas que hago en el ring, por mi actitud tal y cual, como que me sale muy natural el tirar hacia el lado heel más que el face. Si tuviese que hacer de face, que alguna vez en algún entrenamiento o algo de eso lo he hecho tal, como que me cuesta más. Me cuesta más desarrollar lo que sería el camino de un buen face a lo que es el heel, que al fin de cuentas tiene como más libertad en muchos aspectos. Ujú. Sí, bueno, yo creo que al principio siempre es mejor tirar un poco por lo que se te dé bien o no, pero luego más adelante, pues ya Dios dirá. Lo que sí es verdad Sí, es que exacto. hay un concepto, cuando el hit no es buscado, que es lo que llaman en inglés el X-Pac hit, o en el caso más Sí, moderno, lo que le pasaba a Roman Reigns cuando era, sí, cuando era top face, que yo siempre pienso si es mejor adaptarse a eso y decir, pues si esta persona no la quiere ni en bandeja, vamos a hacer que sea el malo, o seguir intentándolo y bueno, y es reacción, ¿no? Como dicen algunos. Entonces, siempre tengo esa duda porque al final, cuando ha empezado a funcionar realmente Roman Reigns es cuando ha dicho, mira, me la suda todo, me hago heel, pero claro, es cuestión un poquito a lo mejor de gustos, ¿no? sí, sí, claro. Al final el wrestling en general es cuestión de gustos. Y tú puedes planear cualquier cosa al detalle y luego a lo mejor el público no te la compra o no la entiende o lo ve de otra manera y tienes que cambiar ese plan. Roman Reigns es un ejemplo, pero si nos vamos un poco más atrás, con John Cena también pasaba. John Cena, el mayor babyface de toda esta nueva era, entre comillas nueva, quiero decir. Eh, pero Pero la peña no lo compraba, la gente abucheaba a John Cena, los cánticos de John Cena Sax, luego el público se dividía en bandos en Cena, pero al final todo eso era reacción y era positivo para el combate, era positivo para John Cena y yo creo que jugaron con eso muy bien y que incluso que había planes detrás de eso para que siguiese aumentando así, será así, y bueno, y con Roman Reigns lo mismo. La gente empezó a odiar a Roman Reigns y ahora Roman Reigns es el mayor heel que tiene WWE y lo hace muy bien, a mí me gusta mucho. Pero claro, es eso, te paras a pensar, todo este camino de antes ha sido porque la gente lo ha querido así o realmente estaban planeando y seteando todo esto para convertir a Roman Reigns en lo que es ahora. Puf, yo creo que no. No lo sé. El Este ahí ya... Dime, dime. No, que al caso que has puesto de Cena y Reigns es bastante. Nos sirve mucho porque en el caso de Roman Reigns, lo que dices tú, se han adaptado al final, han tardado, pero se han adaptado, pero con Cena no se atrevieron. Entonces, los Claro. dos casos son dos casos de éxito porque nadie pone en duda lo que generaron los dos. Pero yo creo que como fans preferimos a lo mejor que se adapten, ¿no? A que intenten la fórmula de Cena y que funcionaba muy bien, que al final siempre era muy divertido, la gente en contra y la gente a favor, pero el run run de los fans era bueno, pero ¿cuándo se va a volver malo? Que es lo que la gente quiere, que después se vuelve malo y la gente le aplaude. Es la cosa del fan del wrestling un poco. Pero bueno, no sé Sí, si quieres añadir correcto, algo más sí, al es... respecto. No, no, sí, en eso estoy de acuerdo. Y por eso creo que cada vez más la línea de lo que es heel y face está como más difuminada. Ya no es todo tan blanco o negro, sino que hay ahí un amplio espectro de cosas. Y yo creo
muchos de los luchadores actuales realmente andan en ese limbo de es face, pero también hace cosas de heel, pero tal, y luego también depende del sitio en el que estés. Porque España, por ejemplo, es un público heel. En España la gente a los heels les aplaude. Entonces, no sé, eso es que depende de muchísimas cosas. Es muy complejo. Sí, es verdad. Otro palabra que yo tengo que apuntar, otro término que se usa con el tema del hit, es lo que es el cheap hit o el hit barato, Sí, que se usa sí, tanto para face como para heel, ¿no? Como el típico sí, que sí, qué bonito es Cádiz, qué bonito es Madrid, claro. y se critica mucho, pero yo pienso que hay formas y formas de hacerlo. Y un ejemplo que a mí me gustaba mucho, aunque el luchador ahora mismo no esté muy bien visto, es Alberto del Río, que cuando venía a España, en Madrid, en Barcelona, decía Estaba lo mismo. pensando lo mismo. Estaba pensando lo mismo. Sí, 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 El tío decía 100%. lo mismo en Madrid y en Barcelona y funcionaba porque el tío de verdad es fanático y se nota. Entonces yo creo que hay formas de hacer Exacto. el cheap hit. No sé qué opinión tienes tú sobre esto, pero yo es lo que Sí, veo. sí, o sea, literalmente estaba pensando lo mismo cuando lo has mencionado. Te iba a decir que todos hemos visto ese house show donde Alberto del Río sale con una camiseta del Real Madrid y claro, en Madrid le aplauden, pero en Barcelona le abuchean y todo este rollo. Entonces, eso es algo que si es barato, pues se llama así, es fácil, entre comillas, de hacer. Lo puede hacer cualquiera, relativamente sí. Como hacerlo, sí, pero hacerlo a un buen nivel, no, no es lo mismo. Que eso lo hiciese en ese momento Alberto del Río, que si hubiese salido yo, ¿sabes? Con una camiseta del Madrid, no sería lo mismo. Entonces, es eso, es sencillo, es como algo que sabes que realmente va a funcionar en mayor o menor medida, pero también hay que encontrar esas fórmulas y desarrollarlas, porque al final es una manera de meterte en ello, de el público hacerlo un poco ir por donde tú quieres que vayan. Y dependiendo del momento y de la situación, puede quedar muy bien. Y es que el ejemplo que has puesto es perfecto. Otro de los eternos debates sobre los heels y sobre la forma de generar reacción, y antes se ha mencionado un poquito de pasada, pero yo quiero aprovechar y meterme de lleno, es que si un buen heel es el que genera reacción de cualquier manera, aunque los fans digan que es aburrido. Por ejemplo, lo que le pasaba a Baron Corbin hasta hace poco, ¿no? Que yo considero que lo hacía bien, otros consideran que lo hacía mal porque les aburría en el momento en el que sale en pantalla, pues tú no quieres verlo o alguna gente no quiere verlo. Y yo, por ejemplo, recuerdo, no sé, creo que era Sheamus en alguna entrevista, que decía básicamente bueno, eso, que si generaba reacción era bueno y ya está. Y creo que era en la época en la que era campeón con la Liga esta de Naciones, que montó y todo el rollo. Pero yo con ese ejemplo, o sea, con esa declaración en concreto no estoy de acuerdo, porque es como si yo voy al teatro y el actor lo hace muy mal y yo me voy y me levanto y digo, es que no me creo al actor. Y el actor me dice, bueno, no, es una reacción y por lo tanto, como yo hacía de malo, lo he hecho bien porque te has ido. Y es como, no, porque no critico tu trabajo, o sea, no critico al personaje, critico tu trabajo. Entonces, no sé hasta qué punto entra aquí la opinión del fan, como nosotros, el fan que está ya muy metido en el negocio, o hay que hacer caso y que si los niños abuchean a Sheamus o a King Corbin es que lo está haciendo bien. Claro, ahí está el tema. O sea, es un tema muy complicado porque por lo mismo, volvemos a las opiniones y cómo lo ve la gente y demás. Pero aquí yo creo que replanteamos un poco la fórmula. El buen heel es aquel que consigue que le abucheen o es aquel que hace que el babyface se ponga over gracias a su trabajo. Porque, repito, será cuestión de puntos de vista y demás, pero yo creo que el trabajo principal de un heel es hacer que el babyface esté over. Es hacer que la gente ame a ese personaje babyface y quieran ir con él, quieran animarlo y quieran verle darle la vuelta a la tortilla o derrotar al heel o lo que sea. Entonces,
obviamente en ese camino se generan abucheos, por supuesto. Pero no creo que te puedas quedar solo con los abucheos. Tienes que ir al después y ver si realmente ha funcionado y la gente te compra a esa persona que tú quieres que sea tu babyface. No sé si Sí, me sí. explico. Sí, o sea, me parece un buen punto, desde luego. Lo que creo que pasa, a lo mejor, era otra pregunta tenía aparte, pero la voy a unir con esta porque creo que viene a cuento, que es que a lo mejor algunos luchadores que hacen el papel de malo están más en lo que tú dices, en vez de que el otro quede bien, que es lo que tú dices, su papel, al final, sin darse cuenta o no, acaban como jugando más a qué guay soy. O sea, hay como un tipo de Claro, Gil que es demasiado guay. Y no lo digo a mal, o sí, sea, se me viene a la mente Kevin Owen o CM Punk, que son luchadores que me encantan, pero cuando son malos son demasiado cool, ¿no? Para ser malos. Entonces no sé hasta qué sí, sí, sí. punto es contraproducente a lo mejor ese tipo de Gil, que a lo mejor le gusta más al fan indie, pero lo que tú dices, a lo mejor se aleja un poquito más de dejar bien al otro. Claro. Claro, por eso es complicado, porque a veces es muy difícil mantener ese equilibrio, esa balanza y eso pasa mucho, lo de confundir el ser Gil con hacerse el chulo. Porque muchas veces no tiene por qué ser así, porque puede ser, por ejemplo, un Gil cobarde y seguir creando hit. O sea, un combate de un Gil contra un Face, donde el Gil le pegue un par de puñetazos al Face, así el árbitro se meta por medio y cuando el Face va a pegarle de vuelta, el Gil se vaya fuera del ring, evitando que eso ocurra y dejándole a la gente con las ganas de ver cómo ese Face le devuelve los puñetazos, pero como se ha ido debajo del ring, no los va a ver y por eso abuchea. No porque el otro sea chulo o porque haga una promo lanzando odio con el micro o lo que sea. O sea, son muchas cosas, yo creo. Y es complejo. Luego, aparte del trabajo en el ring, que eso, yo creo que eso pasen los años que pasen, el trabajo en el ring como tal no cambia. O sea, lo que tiene que hacer uno y lo que tiene que hacer el otro. Pero luego a lo que es a nivel de personaje, en lo que es a nivel de promo, estamos iba a decir 2021, estamos en 2022 y es difícil decir algo y no molestar a nadie. Entonces, claro, yo me pregunto a la hora de el tema promos, ¿vale cualquier cosa? Y con esto me refiero, voy a ser específico para que veas por dónde voy. Es decir, el Gil puede ser, aparte de hijo de la grandísima de su madre, puede utilizar cualquier término, racista, machista, etc, etc, porque yo pienso, por un lado, el Gil tiene que ser una persona despreciable, no tener ninguna cualidad redimible, pero por otro lado, es que a lo mejor demasiado ir a lo fácil, es decir, sabes que vas a generar gira en el momento en el que digas algo racista, ¿quién no te va a buchear? Entonces, ¿hasta qué punto tiene que tirar por cosas de a lo fácil? ¿Hasta qué punto es casi que peor porque va a haber gente que se ofenda y no le gusta el espectáculo? No sé si alguna vez lo has pensado. Sí, sí, claro, por supuesto que lo he pensado, pero tenemos que ir a pensar un poco qué es el wrestling. Es como una película, pero de acción en vivo, una obra de teatro o algo así. En una película hay ese tipo de censura, entre comillas, o en una película se puede ver actos racistas, se pueden ver actos machistas. Eh, pues no lo sé, yo creo que sí. Entonces, yo desde mi punto de vista, yo creo que estaría dentro de los límites y un Gil con un micro, con sus actos o lo que sea, sí que podría utilizar el argumento, el suceso que él quiera con tal de cumplir su función, que ahí ya depende de, obviamente, si tiene sentido, sí, hacerlo por hacerlo, pues no. O sea, salir ahí y yo qué sé, decir cualquier cosa muy heavy o meterse con algún colectivo porque sí, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Que lo hagas. Pero si eso va hilado de alguna manera con tu storyline o con la promo, con el combate que vas a tener o lo que sea, no veo por qué no puedes hacerlo. Ujú. Porque al final eso no significa que esa persona piense así, porque es una manera de criticar eso también, parodiándolo
o caricaturizándolo, no lo sé, pero sí, yo creo que la gente que viene a ver un show sabe que es un show, sabe que lo que ocurre ahí es ficción, y pues dentro de la ficción yo creo Ujú. que no hay que ponerle diques al mar, como decían en Los Serrano. Claro, sí, sí, yo lo he pensado esto porque, bueno, hace poco colgasteis el combate de vuestro show, o sea, peleando tú contra Sara León, y es un Sí. formato que funciona muy bien, o sea, un luchador, o sea, es un luchador grande contra un luchador pequeño, y en el caso de ese combate se añade, como muchos otros, el tema de que es intergénero, el tema del género, y claro, yo pienso que funciona muy bien, yo no tengo ningún problema, pero digo, no sé hasta qué punto a lo mejor en España todavía puede haber gente que vea ese tipo de combates y diga, uy, como el típico, yo qué sé, la típica madre que lleva a sus hijos y que se asuste o tal. O sea, yo no le veo ningún problema, pero claro, puede haber gente que vea a lo mejor todavía, pues yo qué sé, que puede tener más cosas negativas que positivas, a lo mejor el wrestling intergénero o el Eh, aprovechar el hombre contra mujer para generar hit, el tema del heel, ya que estamos hablando de eso. No sé cómo tú lo claro, ves. eso sería diferente. Quiero decir, sí que es verdad que esos combates funcionan, y bueno, a la vista está que en internet nuestro combate ha sido un éxito para lo que somos nosotros en Tairis. No sé cuántas reproducciones llevará ya, pero hace ya días que superó las 1000, y, y en redes sociales y mensajes y gente que me ha escrito, y sí que pasa lo típico de, ay, pero te pegas con una chica, y dices, sí. ¿Por qué? Porque estamos al mismo nivel, porque ambos tenemos 2 brazos, 2 piernas, un cerebro, y podemos hacerlo. Entonces, también hay que educar un poco al público en eso de que da igual que seas hombre o mujer, si no eres un luchador o una luchadora. O sea, es wrestler contra wrestler, fin. Eh, de lo que tú decías, si por ejemplo yo hubiese enfocado el combate a meterme con ella o hacerla de menos por ser mujer, ahí a lo mejor sí que estaríamos entrando en polémica, y a lo mejor sí que sería totalmente innecesario, porque no hay ninguna necesidad de eso, porque sinceramente, y esto lo digo con la mano en el pecho, yo no lo veía así, en ningún momento lo llegué a ver así. O sea, yo veo que me enfrento a alguien que es buenísima en lo que hace, y fin, y eso ya es lo que ocupaba todos mis pensamientos. No si tiene pene o tiene vagina, o si tal o si cual, quiero decir. Entonces, yo estoy muy a favor de esto. Creo que hay que darle mucha visibilidad a la participación de las mujeres en el wrestling en general, y en el español, que es el que nos atañe. Y ya no solo como luchadora, sino a lo mejor como desenvolviendo el papel de referee, o de entrenadora, o yo qué sé, de promotora, general manager, cualquier cosa. O sea, yo creo que hay que favorecer eso un poco y darle un poco de visibilidad. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Hace unos años era como, había luchas intergénero en las indies, pero siempre se tiraba por el hombre haciéndose el chulo y tal, y ya no se hace, ya directamente pelean de tú a tú, Exacto, porque es verdad que de norma las mujeres, pues son, no siempre, pero las mujeres son más underdog, pero al final es como tú estás viendo un Rey Misterio contra el Gran Cali y tú estás viendo al exacto, pequeño contra el grande, y normalmente gana el exacto, grande, a exacto. veces puede ganar el pequeño, porque en el wrestling tenemos esa suerte, Correcto. pero no tiene por qué, o sea que tampoco me gusta esta cosa de que se enfrenten tío y tía y tenga que ganar la tía siempre, eso yo creo que lo ridiculiza más que lo ayuda. Sí, eso ya depende de lo que tú quieras hacer en el combate, lo que quieras contar, la storyline y todo, pero sí que veo importante, pues eso, tener más combates intergénero, que no me gusta llamarlos así, porque repito, para mí es wrestler contra wrestler, pero para que nos entendamos sobre lo que estamos hablando. Y he de decir que tras este combate, eh, ha habido 2 chicas que se han apuntado a Tairis a entrenar, y hay otra que se lo está ahí pensando, por lo que es
es una prueba más de que tiene impacto, de que sirve y de que hay que darle visibilidad para que más chicas se atrevan a dar el paso y apuntarse a esto y disfrutarlo igual que lo disfrutamos los demás. Qué guay. Pues vamos a pasar a lo que son la ronda final, la ronda de preguntas rápidas antes de acabar. Y te quería empezar preguntando, cuando eras pequeño, ¿qué luchador recuerdas que te diera mucha rabia? O sea, que ahora podríamos decir Mira, que te generaba mucho hit. cuando me dijiste que íbamos a hablar de Hit, lo pensé esto, y es algo que he dicho siempre, y claro, porque yo empecé a verlo en la época de 4, ¿vale? Entonces, yo odiaba con todo mi ser a Mr. Kennedy. Pero además es que no lo podía soportar. De verdad. O sea, me parecía. Pues a mí Dime. a mí me caía muy bien. O sea, era Gil. Yo de pequeño notaba que era el malo, pero era de los pocos malos que yo apoyaba. Pues no, yo no podía con él. Pero hasta el punto de que jugábamos a la Play con mis colegas y era en plan de. No, pero no te puedes coger a Mr. Kennedy, que ese es un gilipollas, tal, tal, no sé qué. Y es probablemente, no sé qué es SmackDown vs. Raw 2007, creo, o 2008. Es probablemente el único luchador de todo el roster con el que nunca jugué una partida. Porque es que no lo podía ni ver, de verdad. O sea, era algo enfermizo, era como yo, que no soporto a esa persona. Y claro, luego pues vas viendo más de esto, vas aprendiendo cómo funciona esto y te das cuenta de lo que hacía él, el rol que desempeñaba y tal, y hasta te sientes un poco ridículo, pero literal que a mí me causó todo eso el puto Mr. Kennedy. Y bueno, y ya más de mayor, ¿qué luchador o luchadora decías? Uf, es que no lo aguanto. Buah, es que ahí ya entramos en un terreno mucho más complicado. O sea, Ahí ya depende. Dentro del personaje. Uf, dentro del personaje. Ya lo que hagan fuera, ahí no nos metemos. Ya. Pues no sabría decirte, porque con el paso de los años. O sea, últimamente, claro, no llevo siguiendo todo el wrestling como antes. Así a bote pronto te diría que, por ejemplo, Matt Riddle me da mucha pereza. Eh, pero claro, como hit de heel y tal, no lo sé, la verdad. Algo como lo que me pasaba con Mr. Kennedy no lo he vuelto a vivir nunca. Ujú. Pero es que también es verdad que eso, que ahora como que tienes otro punto de vista sobre las cosas y ves wrestling, una vez has empezado a hacer wrestling, que sabes un poco cómo funciona esto y lo otro y tal, y ya como lo ves con otra perspectiva, entonces Claro. es complicado contestarte a lo de ahora. Y a la hora, bueno, ya hoy en día, luchadores que tengas así como de referente, o sea, ¿en quién te fijas a la hora de decir, yo quiero ser este estilo de luchador o esta persona? Vale, pues creo que Walter sería el primero de todos. Walter me flipa en todos los sentidos, en todo lo que hace. Pete Dunne también es de mis luchadores favoritos. Y también su actitud en el ring, cómo plantea las cosas, el punto de vista que tiene del wrestling, es todo fantástico. Eh, Diría que ellos dos principalmente, y luego es también ir aprendiendo un poco de todo, de las diferentes situaciones, de los diferentes roles, no lo sé, pero esos dos principalmente yo creo que serían ahora mismo los que me fijo mucho en detalles de todo lo que hacen al máximo, vaya. Ujú. Combate o combates que crees que hayas visto más veces. Es como Mira, el decir, que más veces. como decir combate favorito de otra forma. Vamos. No, lo has clavado porque si me preguntas es favorito te diría que no lo sé, pero te diría que el que más veces he visto en mi vida 100% es la triple amenaza por parejas en un TLC de los Dudleys, Edge y Christian y los Hardy Boys. Ese combate, no me preguntes por qué, pero si te digo que me lo he visto 200 veces, no te estoy exagerando. Seguro que no eres el O sea, único.
Yo recuerdo ese combate, me lo descargué del emule, o sea, imagínate la de años que hace de eso. Y recuerdo de verlo, pum, se acababa y me lo volvía a poner. Y luego quedaba con un amigo no sé qué, le decía, mira, mira este combate, pum, y nos lo veíamos. Y venía otro amigo, pum, y lo volvíamos a ver. Y pasaba X tiempo, pum, y lo volvías a ver. Y a lo mejor creo que hace un año o 2 años me lo volví a ver otra vez. O sea, no tengo una explicación coherente para eso, pero sí, ese combate sería el que más veces he visto. Y Bueno, luego Undertaker contra Batista de WrestleMania 23 también es otro combate al que le tengo como una memoria especial también, que la habré visto varias veces. bueno, por lo menos a ti te pasa con combates así y tal. A mí, al principio yo, cuando empecé a ver wrestling, veía uno que ahora lo pienso y digo, bueno, pero ese combate tampoco tiene nada del otro mundo. Que era el Shawn Michaels contra Vince McMahon de WrestleMania. Y yo ese combate es Hostia, que lo habré visto también como 200 veces. hostia. Bueno, y ya para acabar la Sí, ronda sí. esta, ahora que comienza el año y que es la época, ¿qué le pides al 2022 en cuanto a wrestling se refiere? Puede ser para ti, puede ser para el mundo, puede ser para España, para lo que sea. Pues a mí me gustaría, sinceramente, por supuesto, a nivel más egoísta, seguir avanzando con Tyrese, seguir mejorando yo como luchador, tener oportunidades y combates en todos los sitios posibles. Pero ya desde un plano más hacia afuera sí que me gustaría que creciese todo lo que es la escena, que se empezasen a borrar un poco esos estereotipos y esos estigmas que tiene la gente con respecto al wrestling, que se aceptase un poquito más en la sociedad y que se colaborase un poquito más en que pudiésemos llevar a cabo shows abiertos al público para que venga la gente a verlos y demás, y que no se nos margine, entre comillas, porque somos los violentos que hacemos cosas extrañas. Y en resumen, Eso es que se lo que acabe el pediría. COVID, Sí, hombre, que claro, se por supuesto, acabe por supuesto. Omicron, Deltacron y Sí, Dichacron. todos los crons. Pero claro, como me has dicho del Sí, wrestling, sí, yo me he no, ido pero enfocado a... no, no, yo lo he dicho porque como has dicho lo de hacer show, que nos podamos hacer show. Sí, sí, claro, por supuesto, por supuesto. Pero es que, bueno, es que para hacer shows es todo muy, muy complicado por el tema de los estereotipos que hay, de mucha gente no quiere saber nada porque somos violentos, otra gente dice no, pero eso es una tontería que a nadie le interesa y yo qué sé, hay mucho estigma con esto y sí que me gustaría que eso cambiase, que entre todas las entidades de España podamos hacer cosas guays en conjunto, en todo lo que se pueda y intentar remar todos en una misma dirección en la medida de lo posible. Pues nos quedamos con ese mensaje. Ya solo me queda pues darte las gracias de nuevo por haber estado en el programa. A ti por querer contar conmigo, la verdad es que ha estado muy, muy entretenido, así que muchas gracias. Y a los que nos escuchan les recordamos como siempre la pesadilla de todos los programas, que nos tenéis en YouTube, estamos en Evox, estamos en Spotify, nos podéis seguir en Twitter @1de wrestling y que nos escuchamos prontito y que hasta entonces disfruten del wrestling.